Efectivamente, una persona murió al parecer producto de un golpe. A ver, esperemos 2 minutitos que se conecten quienes están faltando, ¿ya? Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Porque ya no tengo nadie más en sala de... No tengo nadie más en sala de espera. Entonces, a ver, en el ejemplo que les estaba compartiendo, estamos por acá. Esto exactamente. Ya, entonces, lo que sí les pido, por favor, sus micrófonos, estén atentos siempre, ¿ya? A ver, alguien me envía, luego les respondo, alguna pregunta me indicaba. A ver, entonces, el enunciado R, ¿ya? Decía 2x menos 3 mayor que 7. Decíamos entonces que es una proposición o no. ¿Es una proposición o no? A ver, vamos, participemos. ¿Es una proposición o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. Sí es una proposición, ¿no es cierto? Porque al menos cumple con el formato, diríamos, la parte lógica, ya luego tendríamos que ver si efectivamente 2x menos 3 es mayor que 7 o no es mayor que 7, pero eso ya vendría a ser en la demostración para saber si es afirmativa o si es falsa. Pero al menos la proposición cumple, ¿no? La S, que dice los precios de los teléfonos celulares bajarán a fin de año. Entonces, ¿será una proposición o no? Repito, los precios de los teléfonos celulares bajarán a fin de año. ¿Qué diríamos que es? ¿Es una proposición primero, sí o no? Yo digo que no, porque todavía no está como establecido que sí bajarán, o sea, me confunde. A ver, Mm, los precios de los ya, teléfonos celulares bajarán a fin de año. ya, a ver, ¿qué tenemos que identificar acá? Mira, tenemos que tener en cuenta, revisar que no esté de forma interrogativa, es decir, como una pregunta, que no esté como una afirmación, ¿no es cierto? O como un mandato. Eso es lo principal. Entonces, obviamente, yo no puedo decir que los precios de los teléfonos celulares bajarán a fin de año. Posiblemente yo tengo que esperar a fin de año para saber que este enunciado es verdadero o es falso. Pero que si cumple con un formato mínimo de proposición, puedo decir que sí, que efectivamente sí cumple con un formato mínimo de propósito, o sea, con el formato para que sea considerado, mejor dicho, como una proposición. Ya, eso es lo que hasta el momento estamos, por esto les estoy mostrando. ¿Ya? La siguiente que dice, hola, ¿cómo estás? Ya, entonces, lo primero, ¿es una proposición o no es una proposición? ¿Qué podemos mirar aquí? Miren, No, porque tiene el signo de pregunta. exacto. Ya, primero entonces, no es una proposición. ¿Ya? Perfecto, porque tiene un signo de pregunta. Perfecto. ¿Y cómete una fruta? ¿Será o no será una proposición?
Tampoco, por el signo de interrogación. Perfecto. Listo. Entonces, hasta ahí estamos muy bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos muy bien. ¿Listo? Entonces, retornemos acá del librito donde estamos basándonos. Por acá. No sé por qué se me quedó marcado ahí este casillero. Listo. Entonces, recuerden, primero, proposición. Primero debemos definir si es una proposición o no es una proposición. Y luego, justamente cuando ya definimos si es o no es una proposición, necesitamos indicar el valor de verdad. ¿Ya? Es decir, si es afirmativo o verdadero o si es falso. ¿Ya? Entonces vamos acá a la parte de notación. O antes de ello, sí, lo que pasa es que aquí no sé por qué no se me quita este cuadro. Déjenme ver si dejo de compartir. No, al parecer se me quedó ya por un... Déjenme ver un ratito, a ver si le por acá. No sé qué pasó ahí, pero ese cuadro no se quiere eliminar. Bueno, ya, vamos a continuar. Ya, lo que quería mostrarles aquí justamente hay más ejemplos. No se me eliminan, les pido ahí su comprensión. Vamos a identificar asimismo cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones. ¿Ya? Entonces, asimismo, a ver, ejemplo, esta fruta está verde. ¿Será o no será una proposición? A ver, esta fruta está verde. ¿Será o no será una proposición? Sí, es una proposición. Ya, sí sería, ¿no es cierto? Ya tendríamos que luego decir que si es afirmativo, o si es verdad o si es falso, que esa fruta efectivamente es verde. Pero tiene, ¿no es cierto?, esa composición lógica. La segunda, ¿estás contenta? Y está, recuerden, en signos de interrogación. Entonces, ¿será una proposición o no? Sí, es una proposición. A ver, eso no es una proposición. ¿En qué signos, perdón, está? No, no, la B no es una No, proposición. exacto, no es, ¿ya? La C, No es atiende. una proposición. Ya, perfecto. Vamos a la C. Atiende a clase. Atiende la clase. ¿Será o no será una proposición? Sí es. A ver, ¿será o no será? Recuerden que dice atiende la clase. ¿A qué suena? ¿A un mandato? ¿No suena, no tiene la forma de un mandato, de una orden? Como una Sí, orden. de una orden. Entonces, listo. Entonces, como tiene, ¿no es cierto? Ese mandato como una orden no pertenece a una proposición. Recuerden que mandatos, interrogantes, consultas, ¿ya? No corresponden a tal una proposición. ¿Ya? 3 más 7 igual a 10. ¿Es una proposición o no es una proposición? Sí es. Sí, ¿no es cierto? Ya luego tendríamos que ver si 3 más 7 es igual a 10 o no, para saber si es verdadero o falso. Listo. El gato subió a la mesa. ¿Es una proposición o no? Sí es. Sí, Ya, perfecto. Mañana se acabará el mundo. ¿Es No un... es. Ya, perfecto, no lo es. Luis debe pagar su deuda a menos que quiera ser demandado, debe ser. Luis, No perdón, es. ¿no? ¿O sí? No. Digo A que ver, no. ¿por qué no sería o por qué sí sería? Sí, sí Porque dice es. Luis va a pagar su deuda, a menos que quiera ser demandado. A ver, Es como ahí. que lo tiene que hacer, ¿no? Ya. A ver, otro criterio más. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sí o que no?
¿Qué dicen? Dice, Luis debe pagar su deuda a menos que quiera ser demandado. ¿Qué vendría a ser? Sí es, ingeniero. Sí es, sí Sí, es. Sí es. sí se consideraría, ¿no es cierto? Sí se consideraría. Luego deberíamos ver si efectivamente pagó o no pagó. Ya. H. ¿Es feo, Juan? No es, No no es. lo es. Ya, perfecto. La edad del universo es de 15.000 millones de años. Sí es. Sí es, ¿no es cierto? Ya tendríamos que revisar si es afirmativo o es negativo. Ya, y márchate, la última. Eso no es una proposición. No es. No lo es. Ya, Aprobación. perfecto, listo. Entonces estamos claros, ¿no? Primero en definir que eso no es una proposición. Entonces, ahora sí retornamos un poquito acá, ¿ya? Donde dice los símbolos para el tema ya de la notación. Entonces, primero, saber si eso no es proposición. Luego vamos ya a la representación o a la notación, como lo dice acá. Ahora, ¿qué es esta notación? Dice, los símbolos que se adoptan para las proposiciones suelen ser las primeras letras del abecedario en mayúsculas. Esto dice no suele, no es que en todos los autores, todos los libros lo consideren así, no. Pueden haber algunos autores que lo denominan, sobre todo ya por un tema de codificación, ¿sí? Es decir, el símbolo que se utiliza, más no como un estándar y que todos deban cumplir lo mismo, ¿ok? Entonces, dice, de aquí en adelante adoptaremos los siguientes símbolos para los valores de verdad de una proposición. Es decir, cuando es verdadero, igual a 1, y cuando es falso, igual a 0. Esto debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, para cuando es verdadero, 1. Cuando es falso, 0. ¿Ya? Entonces, por eso es que justamente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a necesitar definir si una proposición es verdadero, ya no vamos a decir posiblemente verdadero, sino solo vamos a decir 1. Y cuando queramos decir que es falso, solamente vamos a decir 0. ¿Ya? Eso tenerlo primero más que todo en cuenta, esa denotación. ¿Ya? Dice, ahora bien, en nuestro lenguaje común usaremos frecuentemente proposiciones más extensas como, es decir, ya no proposiciones tal vez cortas como las que teníamos, sino ya un poco más ajustadas a la realidad. Como por ejemplo, no hice el deber de matemáticas. Entonces, ¿cierto? Aquí vamos viendo ya ejemplo. Estas codificaciones como por ejemplo el no, como por ejemplo el y, como por ejemplo el o el sí entonces, ya que cada una de esas va a ir teniendo una representación. Ya, por ejemplo, aquí que le decía, no hice el deber de matemáticas. Ya, la otra que dice, estoy en Ecuador y estoy feliz. Estudio o juego fútbol. Si estudio, entonces sacaré buena calificación. ¿Ya? Entonces, estas son eh, varias de las proposiciones que nosotros vamos a utilizar. Repito, por ejemplo, aquí el no. Vamos a ver cómo está denominado el no, ¿cierto? Cómo va a estar denominado el y. El i, si no estoy mal, está de esta manera, cómo está el lo y cómo está el sí entonces. Ya, esto por una codificación. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que necesito aquí que ustedes me comprendan? Que para nosotros poder ir ya representando, ¿no es cierto? Debemos tener una codificación. Ya, vamos a ver eso entonces. Surge entonces la necesidad de definir a los nexos de estas proposiciones, los llamados conectores u operadores lógicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos conectores o operadores lógicos? Primero que me dice que lo que buscamos es que conozcan la denominación de los operadores lógicos, es decir, la codificación, ¿ya? Luego que esto nos deduce con ejemplos de ciencias de operadores y tablas de verdad, ahí vamos a conocer las tablas de verdad, el análisis de interpretación de las condiciones suficientes y condiciones necesarias para las condiciones,
Eso como principal. Entonces, vamos a la primera, a la negación. ¿Ya? ¿Qué nos dice la negación? La negación, dice, se representa en términos, o se representa con los términos de no, no es verdad que, no es cierto que. Entonces, ustedes pueden encontrar proposiciones que digan, no es verdad que yo fui a clases. ¿Ya? Otra, no asistiré yo mañana a clases. ¿Ya? U otra que diga, no es cierto que yo fui a clases. Entonces, siempre que esté el no, o esté el no es verdad que, o el no es cierto que, corresponderán a una negación. ¿Sí? Repito, siempre que ustedes dentro del enunciado de, de la frase, por así decirlo, de la oración, que ustedes vean que diga no, no es verdad que o no es cierto que, va a corresponder a una negación. Ahora, el símbolo que se emplea para traducir esta negación me dice que es el de acá, ¿ya? Es decir, esta liñita y de esta manera, ¿ya? O a su vez también me dice el símbolo de acá, que es básicamente como una línea un poquito ondulada, ¿ya? Entonces, con cualquiera de los dos ustedes pueden representar una negación. Sí, repito, con cualquiera, sea esta o sea esta. ¿Sí? No, no es que esté mal si usted utiliza esta o utiliza esta. Si le piden realizar una negación, perfecto. Usted lo único que realiza es con este código, con este símbolo, perdón, o con este símbolo de acá. ¿Ya? Entonces eso, tener en cuenta, ¿no? Vamos entonces ya a lo que nos interesa, la parte de ejemplo. Dice, suponga que estamos en el día lunes de la semana, entonces yo quiero negar, yo quiero dar esa negación a esa proposición. Entonces, si yo digo hoy es lunes, ¿no es cierto? Entonces, la negación de esa proposición será hoy no es lunes. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a ver acá. Dice aquí, ¿no es cierto? Hoy es lunes. Entonces, si yo digo, a ver, hágame la negación, yo le pido a usted, estudiante, le digo, hágame la negación de la proposición, hoy es lunes. Entonces, usted va a decir, la negación de esa proposición es hoy no es lunes. Esto de forma textual, ¿no es cierto? Ahora, si yo le digo ya de manera simbólica, recuerden que todas estas proposiciones van a estar representadas generalmente por las letras iniciales del abecedario en mayúsculas. Digo generalmente porque puede estar como en el caso de acá, con la letra A, ¿no es cierto? Donde dice A, dos puntos, y dice hoy es lunes, ¿no es cierto? Perdón, ahí. Hoy es lunes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que todo este texto está representado por ese código que es la letra A. Lo mismo yo de pronto o alguien dice, no, yo no quiero utilizar la A, yo quiero utilizar la P. Entonces, lo mismo. Puedo decir, hoy es lunes. Perdón que escriba rápido. ¿Ya? Entonces, básicamente, en la codificación eso no va a incidir que usted utilice la A, la B, la P, la Q, eso sería indistinto. ¿Ya? Lo que sí se necesitaría es que usted dé una codificación para esa proposición. Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Si yo digo, haga la negación de esta proposición, simple, usted lo único que tendría que realizar, utilizar el símbolo, ¿no es cierto? Y ahí la proposición. Eso en símbolos, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo ya interpreto la negación de A. Entonces ya en el texto diríamos, hoy no es lunes. Lo mismo acá con P. Entonces puede utilizar el otro símbolo, ¿no es cierto? Negación de P. Y ahí eso en manera simbólica. Ya de manera textual sería algo similar. Es decir, hoy no es lunes. ¿Ya? En el segundo ejemplo dice, suponga que no está lloviendo, entonces al decir, Tito. la Bien bonito, Pongan hermoso. atención, por favor. No van a estar con preguntas.
Ya, acá, en el segundo ejemplo, donde dice está lloviendo, esta es la proposición. Si se fijan, igual acá está la letra A minúscula, donde indica, ¿no es cierto?, que esta proposición representa lo que dice textualmente, está lloviendo. ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer la negación, digo negación de A, no está lloviendo. ¿Sí? Entonces, en cambio, la proposición posiblemente digo cambió a verdadera. ¿Por qué? Porque tal vez si yo me voy a los hechos de ahorita este momento, bueno, al menos acá donde yo estoy, no está lloviendo, ¿no? Pero como yo quiero hacer esa negación, entonces, por eso digo de que no está lloviendo y que la proposición entonces resulta que es verdadera. Ahora, esto en el caso, pongamos donde usted esté, justo esté lloviendo, ¿no? Y ahí sí me va a decir, no, para mi caso, esta proposición no es falsa, sino es verdadera. Entonces, en cambio, la proposición ahí va a ser falsa. ¿Ya? Obviamente, cuando ya, ejemplo, queramos realizar alguna proposición en un examen, ¿no? Yo no voy a decir, a ver, cada uno vea el estado de clima, dónde está usted y de ahí va a ubicar, ¿no? Si no, incluso tratemos de que esto no se ajuste al menos a la condición climática, porque esto puede variar, más que todo para saber si es falsa o si es verdadera esa afirmación. ¿Ya? Estamos, por favor, no sé si está ahí. Entonces, hasta ahí en cuanto a esta codificación y a la negación. Vamos a la tabla de verdad, que esto es para cada una de estos operadores va a haber una tabla de verdad. Entonces, si ubicamos estas observaciones en una tabla que nos indique todas estas posibilidades, formamos lo que conocemos, llamaremos como la tabla de verdad. No sé si ya lo han escuchado, si no la recordamos o la vamos a explicar. Para el operador lógico, que en este caso sería la negación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí? No sé si están visualizando con claridad. ¿Ya? A, es decir, la proposición verdadero y falso. ¿Y qué es lo que me indica acá? Que yo voy a tener la negación de, en este caso, del verdadero y la negación del falso. Entonces es una contradicción básicamente, no es lo opuesto, diría. Entonces, esa es la proposición. Si yo digo que cuando es verdadero la negación, va a ser falso. Y cuando es falso la negación, va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces es básicamente lo contrario, no es nada más. Esto en el caso, cuando repito, solamente vamos a tener valor de verdad y valor de falsedad. Sí, es básicamente lo opuesto. ¿Ya? Porque puede darme el caso de que yo diga una negación de una falsedad. Sí, obviamente una negación de la falsedad hace una verdad. Y si yo digo una negación de la verdad, obviamente va a ser una falsedad, que es básicamente lo que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Me indican si me están comprendiendo, me están entendiendo. Entonces, Sí, ingeniero, sí. sí, ya, perfecto. Entonces, el operador negación cambia el valor de verdad de una proposición, ¿ya? En otras palabras, si tenemos verdadero va a cambiar a falso y si tenemos falso va a cambiar a verdadero. Eso es lo que hace el operador de negación. Cambiar el valor de verdad de una proposición. Repito, si es falso, a verdadero. Y si es verdadero, a falso. Simple, ¿no? Ese no guarda mayor complejidad. Ese en cuanto a la negación. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganlo nomás, de pronto para explicarlo más al detalle, profundizar con algún otro ejemplo, pero necesito que vaya quedando claro. ¿Sí? Tomar un poquito de agua. Ya. Ahora vamos al de conjunción. ¿Sí? ¿Qué dice ahora el de conjunción? El de conjunción, o denominado así de conjunción, no es más que el término y. Recordarán, hace un momentito yo les mostraba acá, ¿no es cierto? Esto de los conectores.
donde les decía, no estoy en Ecuador y estoy feliz. Entonces, este de la conjunción, al igual que el no, que era la negación, la conjunción es utilizar el y, nada más. ¿Ya? Entonces, ahora con el y, ¿qué me dice? Que este operador lo tenemos cuando enlazamos proposiciones con el término y. Es decir, ejemplo, fui al baño y, ejemplo, luego fui al bar. ¿Ya? Fui de compras y luego fui al cine. Es decir, cuando se enlazan proposiciones, repito, con el término y. ¿Ya? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, en el lenguaje formal se lo traduce con este símbolo, ¿ya? El que está acá, ¿sí? Este de aquí. Este es el símbolo para representar la conjunción. Entonces, la conjunción, recuerden, van a representar con ese símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ténganlo en cuenta. La negación, ya, el símbolo va a ser este, o a su vez va a ser este de acá. Para la conjunción o el i va a ser este de acá. Esto es hasta el momento lo que tenemos, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces, una vez explicado esta partecita, vamos más acá adelante. Vamos a los ejemplos, ¿no? Que es donde mayormente se comprende todo lo que se dice de pronto textualmente. Dice, consideraremos las siguientes proposiciones. A, tengo un bolígrafo negro y B, tengo un bolígrafo rojo. Entonces son dos proposiciones que en este caso necesito conectarlos con la conjunción o con el i. ¿Dónde dice? Miren, dice acá, miren, recuerden que acá la proposición A, proposición B, me dice que debo conectarlo justamente con este conector de la conjunción. Entonces, como tenemos acá, entonces ahí digo A, ¿no es cierto? Y B, es decir, la proposición A y la proposición B. Esto en lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Ahora ya en el lenguaje textual en términos, entonces yo diría, tengo un bolígrafo negro, ¿ya? Y puedo decir también, y tengo un bolígrafo rojo. Aquí lo he puesto y uno rojo. Puedo utilizar los dos completos, es decir, tengo un bolígrafo negro y tengo un bolígrafo rojo. ¿Sí? Entonces, estamos conectando, estamos utilizando la conjunción. Estamos utilizando el conector y. ¿Estamos? Entonces, dice al suponer que aquí vamos para poder armar la tabla de verdad. Pero es que no se me elimina este recuadro y se me... Es decir, está... Veamos si con el borrador. No, tampoco no me deja eliminar. A ver, esta partecita es para poder entender la tabla de verdad. Entonces, a suponer que... Ojo con esto, para poder entender la tabla de verdad, dice, si se tiene dos bolígrafos, es decir, el A y el B, que los dos van a ser positivos o van a ser afirmativos, entonces quiere decir que tengo un bolígrafo negro y un rojo, entonces será verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla acá de verdad. Dice, ¿no es cierto? Si yo tengo el bolígrafo rojo, ya, a ver acá, voy a ir subrayando, ¿ya? Para que me vayan entendiendo. Donde dice, aquí, si yo tengo un bolígrafo negro y tengo el bolígrafo rojo, cuando se cumple esa condición, entonces me dice que el valor o el resultado va a ser 1, o sea, va a ser verdad. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Si yo tengo los dos bolígrafos, A igual a 1, B igual a 1, ¿ya? Cuando tengo los dos, es decir, 1 y 1 va a ser igual a 1, es decir, va a ser igual a verdad. Ahora, en el segundo caso, vamos acá al segundo caso, dice, si se tiene que si el bolígrafo negro y no el rojo, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Tengo el
negro, ¿no es cierto? Que es igual a 1. Pero el rojo me dice que no tengo. Entonces, vamos a subrayarle de otro color, que no tengo el rojo. Entonces, ¿qué me dice acá? 1, ¿no es cierto? Y 0, es decir, tengo el negro y no tengo el rojo, entonces eso va a resultar como falso. Es decir, al decir falso, igual a 0. Eso en el segundo caso. Ahora en el tercer caso, dice, si no tiene el bolígrafo negro, es decir, recuerden aquí, este, 0 o falso, ya, vamos a ubicarlo acá así mismo. Si no tengo, pero tengo el bolígrafo rojo, es decir, el color azul lo estaba poniendo, no, pero sí tengo este de acá. Entonces me dice que en ese caso voy a tener igual que va a ser igual a 0. O sea, es decir, es falso, ¿no? Y en el último caso me dice que si no tengo los dos bolígrafos, es decir, no tengo el rojo y no tengo el negro, entonces en ese caso va a ser falso. Es decir, si 0 y 0, entonces el resultado va a ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que aprenderse aquí en esta tablita? ¿Qué es lo principal que ustedes deberían aprenderse? Que solo cuando tenemos 1 y 1, o sea, con el conector, ¿no es cierto?, de 1, el resultado va a ser 1. En todos los demás, cuando tengo 1 y 0, cuando tengo 0 y 1, o cuando tengo 0 y 0, en todos va a ser 0. ¿Ya? En todos va a ser 0. Esa es la tablita de verdad que yo tengo que sobre todo aprenderme para la conjunción o para el y. Repito, solamente cuando tenemos 1 y 1, ahí va a ser 1. En todos los demás va a ser 0, indistintamente si tengo 1 y 0, 0 y 1 o 0, 0. Va a ser 0. ¿Sí? Preguntas, a ver, no sé si estamos claros en esta parte, tanto acá en la explicación como acá en la tabla de verdad, porque esta tabla de verdad deben aprenderse, ¿sí? Preguntas, por favor. ¿Estamos? ¿Están entendiendo? ¿Han entendido? Ingeniero, Dígame. buenos días. Yo recién me conecto porque se ha ido la luz por mi casa. Ya, y ahora. ¿Qué parte no me entendió? ¿Hasta qué parte me entendió? No, recién me conecto, más que todo es por la lista. Quería justificarle que no había podido estar en las primeras horas. Mm, bueno, Ingeniero, dígame. buenas tardes. Yo me conecté a las 12:05 más o menos, porque yo salí a cancelar esos $10 a la sede de Julio Carchi para asistir al Congreso y Ya. quería ver si no me había puesto la asistencia, si ya la tomó o aún no. No, no les registro, no les he registrado la Ah, asistencia. ya, gracias. Ya les voy a dictar. A ver, al menos de esta parte, ya les voy a pasar el tema de la asistencia y ahí nos registramos. En lo que corresponde a lo que hemos revisado, quiero saber si estamos claros, si me están entendiendo hasta el momento ahí la negación, la disyunción está claro, es decir, el y. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, estamos entendiendo. Ya, a ver, entonces. Lo mismo o algo similar. Bueno, antes de ello, la definición de conjunción. La conjunción lo que dice son dos proposiciones, perdón, de las dos proposiciones es verdadera siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Es decir, cuando tenemos uno y un, o verdad y verdad. Ahí únicamente vamos a tener que es verdadera. Caso contrario, las demás van a ser falsas. ¿Ya? En la disyunción inclusiva, esto es básicamente el O, el conector O. Esto va a variar asimismo cuando tenemos O diferente del I. ¿Ya? Entonces, a ver, a esto asimismo necesito explicarles en cuanto a la tabla de verdad, a ver si, ¿cuánto nos queda?
Nos queda menos de unos minutos. Voy a cerrar la sesión para volvernos a conectar, ya, y que no dejar de pronto inconcluso la explicación y se nos cierre. Voy a cerrarle la sesión para volver a abrir nuevamente y ahí sí también les tomo el registro de la asistencia y les explico esto de la disyunción inclusiva. ¿Ya? Por favor, volvámonos a conectar porque se nos va a acabar el tiempo de Zoom y nos quedamos